recordar y recordarnos cómo está nuestro cerebro hoy, desde las neurociencias, desde lo que sabemos de las ciencias de la mente, el cerebro, qué es lo que sucede en nuestro cerebro en estos días. Y a ver si alguien se acuerda de nuestra sesión anterior, nos pueden compartir en el chat, quizás algunas palabras que se acuerden de cómo está nuestro cerebro en cuarentena, qué le pasa a nuestro cerebro, en qué modo está, cuáles son las reacciones más comunes. A ver si algún papá se acuerda, voy a intentar abrir el chat acá también, para ver si alguno se acuerda alguna palabra, algo de cómo está nuestro cerebro hoy, antes de compartirles el slide, para que ustedes también tengan su parte activa y de participación. Angustiado, nos dice Marina, absolutamente. Exactamente. Recuerden que nuestro cerebro está en modo supervivencia. A ver si esa palabra les dice algo más con respecto a cómo está operando nuestro cerebro en cuarentena. Porque esto tiene mucho que ver con nuestro entorno emocional, con entender también lo que les pasa a nuestros hijos, ¿no? En su proceso de aprendizaje. ¿Alguna otra palabra que les venga en este momento a la mente de cómo está nuestro cerebro en cuarentena? Estresado, nos dice Ale, sí, absolutamente, porque justamente estamos, como les decía, en el cerebro en modo supervivencia. Y el modo supervivencia es un modo de amenaza para el cerebro. Entonces hay muy alto nivel de estrés constantemente, porque verdaderamente estamos en una situación de supervivencia para el cerebro. Y esto genera muchísimo estrés. Y como les decía, y brevemente solo para repasar este concepto, que tiene mucho que ver con cómo suceden los aprendizajes de nuestros hijos y nuestros propios aprendizajes, el esfuerzo que debemos hacer para aprender es mayor dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque nuestras funciones ejecutivas de nuestro cerebro están más comprometidas, porque nuestro cerebro, que está muy, muy concentrado en la supervivencia, ¿sí?, en la acción-reacción, le cuesta mucho interpelarse para las reflexiones profundas, para el pensamiento crítico, para el análisis, la resolución de problemas. Es verdaderamente el aprendizaje un pequeño esfuerzo más hoy en día para nuestro cerebro. Y quiero arrancar entonces invitándolos ahora a que en sus teléfonos celulares o si están en la compu, lo que ustedes quieran, tenemos este código QR si tienen para escanear. Si no tienen para escanear el código QR, no se preocupen, simplemente vayan a lo que ven en pantalla, menti.com. Con este código numérico que les estoy compartiendo van a poder ingresar. Y la pregunta con la que los espero en este Menti es: ¿cuáles han sido las emociones más presentes en estos tiempos para ustedes como papás? ¿Cuáles han sido las emociones más recurrentes, más presentes? Y allí van a tener espacio de compartir hasta 4 emociones diferentes que ustedes identifiquen como presentes y preponderantes en estos meses de pandemia como papás. Y les voy a dar un minutito para que ustedes puedan reflexionar sobre esto. Es importante la reflexión, ahora vamos a repasar luego por qué. Y estamos haciendo a través de este breve ejercicio, que los invito a hacer, dándonos el espacio para conectarnos con nuestro mundo emocional, que impacta absolutamente todo lo que estamos haciendo en estos días. Voy a ir online solamente para chequear que estamos bien, que está funcionando todo esto. Ya veo que están acá. Si alguien todavía necesita el código, es este que está aquí arriba, 5212709. Y ya tenemos algunas emociones que nos han atravesado. La palabra que vean más grande en el centro de esta nube de palabras es la que más se repite, ¿sí? Es la emoción que más ustedes han repetido entre ustedes, ¿no? Y fíjense que tenemos la palabra incertidumbre
angustia y miedo como las más repetidas, ¿no? Preocupación, soledad, frustración, preocupación, desborde, cansancio, furia, soledad, y sin embargo, también comienzan a asomar por allí algunas otras palabras: compartir, acompañamiento, feliz, esperanza, alegría, aprendizaje. Y esto creo que nos da como un pequeño mapa de lo que nos sucede y lo que está haciendo nuestro mundo emocional en estos tiempos. Hay de todo. Y en un mismo día pasamos de la angustia al enojo, del enojo a la esperanza, de la esperanza al desborde, del desborde a decir, bueno, capaz algo puedo aprender en estos tiempos. Así es, ¿no? Como la montaña rusa, si se quiere, emocional que estamos viviendo, y es absolutamente normal. Recuerden que ya les compartí algunas ideas en nuestro encuentro anterior con respecto a la importancia de darnos permiso para sentir, de darnos permiso para reconocer nuestras emociones y de crear espacios y entornos donde podamos contribuir a que nuestros hijos puedan hacer lo mismo. Esto es muy importante dentro de lo que es la gestión de las emociones, que no tiene nada que ver con suprimir las emociones, sino que tiene que ver con la primera etapa fundamental de la gestión emocional, que es reconocer nuestras emociones. Este pequeño ejercicio que ustedes tuvieron que hacer para poder compartir estas 4 palabras en este ejercicio online, es indefectiblemente una invitación a que ustedes tengan que visitar su entorno emocional, tengan que conectarse con lo caminado, con lo transitado hasta ahora. Y bueno, primero gracias a todos por compartir, por la apertura para compartir estas emociones. Y les decía, esta invitación es parte de lo que ya les contaba en nuestro encuentro anterior, que es la regulación emocional. El primer paso es poder registrar la emoción, darnos el permiso para sentir y ser cada vez más granular en este registro y reconocimiento de nuestras emociones. ¿A qué me refiero con granular? Que quizás ustedes ya comparten un espacio con sus hijos durante el día donde les preguntamos, bueno, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué emociones estuvieron presentes? Si tuvieras que nombrar una emoción que estuvo ahí presente durante el día, ¿qué emoción sería? Y siempre la invitación en este reconocimiento, en esta primera etapa, la etapa 1 de autoconciencia, es a ser más granulares. ¿A qué me refiero con granulares? Vieron que muchas veces les preguntamos a los chicos cómo te sentís, y la clásica respuesta de adultos también es, bien. ¿Qué emoción sentiste hoy? Alegría, tristeza. Ir un poquito más allá, que haya más preguntas después de este cómo te sentís, para que verdaderamente sea un espacio de reflexión. Entonces, quizás la respuesta es bien. ¿Qué significa bien? ¿Sí? ¿Qué significa triste? ¿Qué significa enojado? ¿Qué significa verdaderamente frustrado? ¿Es solamente enojo? Digo, ¿es 100% enojo? ¿O dentro de ese enojo hay una pequeña cuota de frustración, otra pequeña cuota de tristeza, otra pequeña cuota de... Cuanto más específico nos volvemos en cuanto a las emociones, más herramientas tenemos para hacer cosas que nos hagan sentir mejor. Entonces no vamos a tapar las emociones, sino que siempre la invitación va a ser a nombrar estas emociones. Y para esto tenemos que crear un entorno seguro, porque ninguno de nosotros nos sentimos seguros compartiendo cómo nos sentimos si el entorno en el que estamos es hostil con respecto a la respuesta que voy a dar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros, cuando le damos el espacio a nuestros hijos de que digan, y ellos dicen, estoy enojado, estoy frustrado, nosotros empezamos con, bueno, otra vez lo mismo,
siempre la misma respuesta, etcétera, etcétera, no estamos de alguna manera validando ese espacio de respeto por la emoción del otro, ¿sí? La segunda parte es, en la gestión emocional, cómo nos movemos de esta emoción. Si nos sentimos, como ustedes mismos compartieron, que nos sentimos todos como frustrados, enojados, muchas veces furiosos, cansados, etcétera, etcétera, que es absolutamente válido. ¿Qué podemos hacer para bajarle el volumen un poquito a estas emociones? ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan a movernos? Pero no se trata de tapar la emoción, sino de darle nombre, reconocerla, para luego pensar, ¿qué me ayuda? Y esto es un ejercicio personal para cada uno de nosotros, y es un ejercicio también para con nuestros hijos. ¿Qué los ayuda? Y absolutamente importante, preguntarles a ellos, ¿cómo pensás que podrías sentirte un poquito mejor? Preguntas como esta, preguntas como la famosa pregunta, que es una pregunta que yo amo profundamente, que es, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo acompañarte? ¿Qué puedo hacer para acompañarte en esta emoción? Estas son preguntas que nos dan muchísima información sobre el mundo emocional del otro, de nuestros hijos en este caso, y que muchas veces las respuestas pueden sorprenderlos. Y quizás las respuestas de ¿qué puedo hacer para ayudarte? No tienen nada que ver con lo que uno hubiera hecho para ayudarlos. Entonces, la importancia de darles voz a nuestros hijos en cuanto a su mundo y su entorno emocional, siempre creando este aura de seguridad, ¿sí? Este aura de, y sé que como papás muchas veces estamos cansados y nos cansa recibir siempre la misma respuesta, y nos cansa, hagan un esfuerzo porque no se les note en ese momento en la cara, y que haya este tono de verdadera curiosidad. Tampoco tiene ningún sentido que le preguntemos a nuestro hijo que nos está diciendo, me siento cansado, me siento desganado, no tengo ganas de conectarme al Zoom, etcétera, etcétera, que le digamos, bueno, ¿y cómo puedo ayudarte? Porque ya mi tono de voz no está verdaderamente preguntando, estoy transmitiendo mi propia emoción y mi propia frustración a través de la pregunta, lo cual hace que se derrumbe instantáneamente cualquier aspecto que queremos construir con respecto a esto. Entonces, un breve repaso de por qué es tan importante que nosotros tengamos presente la gestión emocional, que lejos está de querer tapar y dejar de lado, sino es gestionar. ¿Por qué? Porque como les decía también en nuestro encuentro anterior, y sé que soy repetitiva con esto, pero como escucho constantemente esto en todos lados, es importante que sepamos que las emociones no son positivas ni son negativas. En lo que sí podemos trabajar, por eso tampoco las emociones se educan, ¿sí? La educación emocional es un término bastante confuso, porque uno no educa las emociones suceden. Lo que uno sí educa y lo que uno sí puede gestionar es mi reacción a esa emoción. ¿Se acuerdan que yo les daba estos ejemplos de, bueno, no es aceptable que porque estoy furioso lastime a alguien, física o psicológica o en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? No es aceptable, pero el problema no es la furia, el problema es lo que yo hago con esa furia y cómo impacta mi comportamiento. Entonces, aquí es donde viene la parte de la gestión emocional. Simplemente un pequeño recordatorio, también hablamos de las cosas que tenemos que aceptar, las cosas que nos tocan y que no podemos cambiar. No podemos cambiar, como les decía en nuestro encuentro anterior, que tenemos que seguir nosotros acompañando este proceso educativo de nuestros hijos, porque no se puede volver todavía al colegio. No podemos cambiar el hecho de que no podemos juntar a nuestros hijos con sus amigos porque todavía es riesgoso. Son todas las cosas que no podemos cambiar. Lo que sí puedo cambiar, como yo siempre digo, es mi metro cuadrado. ¿Qué hago y cómo transformo mi metro cuadrado para yo poder vivir conmigo misma, como mamá o como papá, y con los que nos rodean mejor? Porque esto es un hecho.
No lo podemos cambiar, no podemos cambiar el hecho de la pandemia en sí misma. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es la pregunta. ¿Y cuál es identificar? ¿Se acuerdan que hicimos algunos ejercicios en nuestro encuentro anterior? De cómo identificar mi metro cuadrado. Este metro cuadrado donde sí puedo hacer cambios. Y en general el metro cuadrado es literalmente metros cuadrados a nuestro alrededor, y es el metro cuadrado que existe de acá para adentro. No solamente este metro cuadrado, sino el metro cuadrado que existe hacia adentro de nosotros mismos. Esto también tenerlo presente. Reconocernos en nuestra humanidad y dar la mejor respuesta que podemos con los recursos que tenemos. Esta frase parece muy simple, pero es verdaderamente un desafío. Es poder reconocer cuál es mi mejor propuesta hoy, cuánto puedo dar hoy con estos recursos que tengo. ¿Sí? Entonces, esto también tenerlo presente. ¿Por qué? Porque está marcando esta frase una predisposición a dar. Me parece que perdimos el audio de Moni. Sí, se fue. Ahí está, ahora vuelve. Bueno, Estas son... ahí estoy. ¿Voy de nuevo? Dale. No sé qué pasó, un segundo de desconexión. Bueno, Sí, la les decía intermitencia. entonces, esto de esta frase que parece tan simple tiene mucho detrás. ¿Sí? Tiene la intención hacia la respuesta que queremos dar, la intención no es menor, porque es el punto de partida desde donde arrancamos, ¿sí? Con el reconocimiento de las limitantes que tenemos, o sea, la mirada realista sobre lo que nos sucede. Tener en cuenta lo que no está funcionando. ¿Qué estrategias no les han funcionado hasta ahora? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, quien tenga ganas de compartir en el chat. ¿Qué cosas no les han funcionado en la pandemia, en tiempos de COVID-19? Voy a abrir acá. Compártanme en el chat, esperen que lo tengo que abrir de nuevo para poder leerlos. ¿Qué cosas no les han funcionado en estos tiempos de pandemia? Que ustedes ya identificaron que esta estrategia no funcionó. A ver, voy a abrir ahí, chat. Paula nos dice tener una rutina organizada. Bueno, yo ya les conté, creo, mi historia de los charts y los cuadritos en Excel pegados en la heladera. Un desastre en mi vida. Y claramente no funcionó. El cronograma de horario, mira, ¿ves? Euge le pasó lo mismo que a mí. Seguir rutinas, el uso de pantallas, la organización de horarios a veces es difícil, sí. Creo que todos hemos tenido que flexibilizar en esos aspectos, ¿no? Que creíamos que a tal hora hacemos esto, a tal hora hacemos esto, a tal hora, y la vida nos atraviesa y nos muestra que quizás es exactamente el horario opuesto al mejor que los hagan su tarea, o es el mejor momento que ellos aprenden. Ahora vamos a ir a esta mirada de cómo conocemos a nuestros hijos como aprendices, ¿no? Y esta oportunidad. Entonces, importante esto de decir, ya sé que esto no funciona, es como empezar al revés, ¿no? Entonces, no sigamos insistiendo con las cosas que ya sabemos no funcionan, ¿sí? Esto, mirá, Vanina nos dice, no funciona, a ella no le funcionó, no tener 30 minutos para ella. Bien, absolutamente. El espacio y el reconocimiento de nuestro propio bienestar. ¿Se acuerdan que esto ya hablamos también en nuestra sesión anterior? Entonces quiero compartir algunas ideas de qué nos pasa a nosotros como papás cuando estamos siendo papás, estamos acompañando a nuestros hijos con todas sus tareas, estamos acompañando su trayectoria escolar, estamos cocinando, planchando, limpiando la casa, y tenemos que seguir siendo los mismos profesionales o mejores que antes, porque tenemos que trabajar más horas, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, algunas ideas que creo que debemos tener en cuenta y algunas que a mí me han funcionado bastante bien, por ejemplo, es esto de, si ustedes trabajan y tienen que hacer trabajo de concentración, de foco, de creación, hacerlo a destiempo. A veces nos sucede que, por ejemplo, nuestros chicos tienen su primera clase un poco más tarde, ¿sí? Entonces duermen un ratito más, por ejemplo. Entonces aprovechar esas horas, levantarnos un rato antes y aprovechar esas horas temprano a la mañana para hacer trabajo de producción. Yo, por ejemplo, que tengo que crear muchas ideas y crear muchos contenidos, me sirve hacerlo a este momento de destiempo. Hay otras personas que funcionan mejor creativamente a la noche, entonces muchísimos me han compartido que hacen esto cuando los chicos se van a dormir, ¿sí? Ahí donde viene como toda la flexibilidad que tenemos que tener en tiempos de horarios y en saber reconocernos en nuestros mejores momentos. Yo, por ejemplo, no podría crear mi contenido a la noche, porque a la noche soy un ser inerte, que después de las 9:30 de la noche no funciona ni mi cerebro, ni mi cuerpo, ni mi corazón, ni nada, entonces no me sirve, pero sí me sirve temprano a la mañana. Entonces me agendo levantarme más temprano y madrugar para utilizar esas horas changüí que le llamo yo, que a veces nos quedan durante el día. Importantísimo la importancia del juego, darnos un ratito de juego con nuestros hijos. Y esto es, quizás ustedes están pensando, este no es un tip para papás de secundaria. Y les digo que absolutamente sí lo es. El juego nos une en nuestra mejor esencia y no importa la edad que tengamos. Por supuesto hay juegos y juegos. Vamos a buscar juegos con nuestros hijos adolescentes que estén a la altura de los desafíos que a ellos les interesan, por ejemplo. Entonces, esto de encontrarnos con nuestros hijos en de juego, lo que creo que sucede, a mí, por ejemplo, me sucedió mucho, es que encima como yo soy educadora, al principio de la pandemia me puse mucho en el rol de maestra ciruela con mis hijos, con mis hijas, con mis nenas. Y llegó un momento que parecía yo más maestra que la maestra. Entonces, démonos el espacio de juego, el espacio lúdico con nuestros hijos. Y no estoy hablando, notarán ustedes, que en ningún momento estoy hablando de duración. No les estoy diciendo, tenemos que hacernos 2 horas al día para cuidar nuestro espacio lúdico. Eso no es real. Y hay días que no lo vamos a poder hacer. Pero si tenemos la conciencia de, el foco de, podemos pensar en cómo trabajamos esto. ¿Cuáles son las más repetidas en casa? ¿De qué hablan ellos? Hablamos constantemente de, hiciste la tarea, presentaste el trabajo en Classroom, entregaste el trabajo en no sé qué, ¿cuánto hace que tenés que haber entre... ¿Qué palabras? ¿De qué hablamos con ellos? ¿Qué aprendimos? El jarro de la gratitud, darnos el descanso, esta media horita que Vanina creo que era, nos compartía en el chat. Entonces, estas ideas que también nos pueden contribuir. Y quiero meterme ahora en esta mirada de nuestros hijos como aprendices y nuestros hijos y su escolaridad. Y creo que uno de los regalos que por lo menos yo sé reconocer de la pandemia es que pude reconocer en mis hijas roles que no había tenido oportunidad de ver demasiado hasta ahora, porque mis hijas, como los suyos, van a un colegio bilingüe donde estaban todo el día en el cole, y yo verdaderamente no conocía cómo eran ellas como aprendices. No había tenido oportunidad de saber que Yara es una aprendiz más visual, que Ailén es absolutamente conectada con el movimiento. No había tenido esa oportunidad. Y creo que también en esta época es importante descubrir y darnos la oportunidad de descubrir a nuestros hijos en ese rol que no muchas veces vimos ni vamos a tener la oportunidad de ver, porque ese rol de nuestros hijos sucede en el cole en general, no sucede en casa. A veces teníamos que ayudarlos con una tarea, etcétera, pero mayormente no estábamos expuestos a ese ambiente donde nuestros hijos son aprendices.
Obviamente creo que otro regalo de la pandemia es valorar a los educadores y a la escuela, es valorar el rol de la escuela, no solamente como un lugar donde se aprenden materias, sino como el lugar donde sucede la vida social, donde se vivan los valores como la amistad, como la relación con el otro, y valores y habilidades que son absolutamente fundamentales y que van muchísimo más allá de simplemente materias para aprender. Y esto de poder, conectado con esto de descubrirlos en su rol, ¿sí?, como alumnos, en su rol de aprendiz, creo que lo más importante es poder ayudarlos en habilidades, más allá de lo específico que a los más chiquitos necesitemos. Yo a mi hija más chiquita está en primer grado, constantemente la estoy ayudando a que aprenda a leer, a que aprenda a escribir, ya cuando son más grandes ya van más independientes en general, pero cómo poder ayudarlos con las habilidades, que es lo más importante en lo que podemos ayudarlos para la vida. Las habilidades como cómo autorregularse emocionalmente, cómo organizar sus tiempos, cómo poder focalizarse más. Nosotros en el cole hacemos un trabajo con respecto a esto, en términos de las emociones, de que ellos tengan herramientas y demás, pero ayudarlos a construir el oficio de ellos como alumnos es algo que se van a llevar de por vida, ¿sí? Porque si los ayudamos a organizarse un poquito mejor, si les damos ideas de cómo dividir su tarea para que no se sientan tan sobrepasados, etcétera, etcétera, son cosas que les van a servir a ellos como aprendices durante toda la vida. Entonces, algunas ideas con respecto a cómo ayudarlos es esto de ayudarlos a organizar su espacio, que tengan dentro de las posibilidades un espacio fijo donde ellos puedan participar de sus clases, que sea un espacio donde, si es posible, no haya tantas interrupciones y tantos ruidos. Sé que a veces no es posible porque muchas veces tenemos muchos hijos y estamos todos en casa trabajando y aprendiendo, etcétera, pero dentro de las posibilidades, ¿no? Ayudarlos a promover la autonomía. Hacer las cosas por ellos no lo ayuda, esto es una máxima de siempre, pero sí los ayuda a que los ayudemos a comprender mejor, que los ayudemos a hacer las cosas de una manera quizás diferente, etcétera. Buscar su propio ritmo, hacerles saber de que ellos son suficientes, de tener esta actitud frente al aprendizaje, que puede costarles, que puede ser un poco más difícil, pero que ellos son suficientes y que pueden lograrlo. No nos cansemos, esto es algo que en educación lo hacemos todo el tiempo, pero creo que en casa también es fundamental. No nos cansemos de decirles que lo están haciendo bien. No nos cansemos de reconocer su pequeño avance, aunque sea que completó una tarea hoy, aunque sea que pudo entregar un trabajo que tenía pendiente. No nos olvidemos de reconocer ese esfuerzo, porque esta situación es tan difícil para nosotros como es para nuestros hijos también. Enseñarles que es importante para el aprendizaje y para nuestro cerebro, para que nuestro cerebro aprenda mejor, hacer pausas, estar hidratados, no estar todo el tiempo sentados, invitarlos al movimiento, invitarlos a que hagan una pequeña rutina de un baile, compartir con ellos un baile de estos de las coreografías que hay en internet, lo que ustedes quieran, pero crear estas pausas y estos recreos cerebrales que para los chicos son fundamentales para el aprendizaje. Y somos nosotros los que muchas veces tenemos que hacerlo. Yo tengo a mi hija Yara que está conectada todo el día y soy yo la que tengo que ir y golpearle la puerta y decirle, Yari, recreo mental, parate, vení, toma un vaso de agua, te preparo algo, comete una barrita de cereal, salí afuera, saltá un rato afuera y volví a la clase. Estas cosas que a veces nosotros también podemos ayudar, ¿no? En esto de ayudarlos a construir su oficio de alumno. Y por supuesto, bueno, esto que ya estuvimos practicando al principio de enfocarse en las emociones. Entonces, nada, algunas ideas para que pensemos, para que reflexionemos. Recuerden la importancia del movimiento, dense el momento y el espacio para moverse con sus hijos, para moverse, para
alegrarse, para hacer payasadas un rato, para descontracturar un poco, nos hace bien a nosotros, les hace a ellos súper bien. Nos ayuda a todos a estar un poquito más flexibles en todos nuestros aspectos, así que también súper importante esto de compartir momentos que involucren movimiento. Como les decía, para los chicos más grandes, quizás pensando en si hay algunos papás de chicos de secundaria, esto de poder compartir con ellos más y estar más cercanos a lo que ellos verdaderamente les interesa. ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son las cosas por las que verdaderamente se sienten motivados? ¿Qué les interesa? Y hagamos este esfuerzo de, aunque a nosotros nos interese nada, ¿sí?, lo que nos están compartiendo, hagan el esfuerzo de compartir y de conocer esos mundos. Tiendan puentes para conocer esos mundos y para conocer lo que sucede. Yo tengo a mi hija preadolescente de 11 años y ahora con la cual a veces me viene y me dice, ay, ¿sabes lo que es no sé qué cosa? Que son estos que mastican y uno escucha todo el ruido de cómo mastican comida. Una cosa, me dice el otro día, y a mí me parece una cosa espantosa, ¿qué quieren que les diga? Pero, chito la boca, dije, qué interesante, contame más. Y me senté con ella y me estuvo explicando durante 5 minutos qué era esta nueva tendencia en los videos de YouTube, y a mí me parece un horror, pero yo necesito saber qué le interesa a ella, aunque a mí no me interese, ¿sí? Que a veces es lo que más nos cuesta como papás también. Bueno, voy a dejar de hablar un rato para que me compartan unas ideas, voy a leer un poquito el chat mientras tanto, y para que tengamos estos 10 minutos finales para compartir ideas entre todos, que me puedan compartir preguntas, de cómo están transitando también estos meses de pandemia también, y voy a leer un poquito en el chat que veo que hay varios comentarios, mientras ustedes si quieren pueden escribir algunas preguntas o algunos comentarios con respecto a lo que les compartí. Alejandra nos dice buscar nuevas motivaciones, sí. Muchas aristas de la pandemia y cada vez hay más, y cada vez descubrimos más. Bueno, exactamente, y Belén nos dice, por ejemplo, que está durmiendo muy poco, y esto nos afecta al estado de ánimo absolutamente. Ni hablar. Bueno, Rubén nos dice cómo se puede hacer un recreo cuando las pautas son de cumplir con la entrega de las actividades, eso es el uso y abuso de las pantallas. Yo creo que por más balance que todos querramos buscar con el uso de pantallas, verdaderamente hoy es bastante difícil porque la escolaridad está sucediendo a través de ellas, ¿no? Y creo que también es importante entender el uso de pantallas como lo que está sucediendo no solamente a nivel contenidos y a nivel clase, no como lo que hoy en día también es el puente para nuestros hijos con el mundo. Y nos puede gustar, a mí me gusta bastante menos, les tengo que ser honesta, pero verdaderamente la conexión de nuestros hijos con el mundo sucede hoy a través de las pantallas. Entonces, creo que también este equilibrio, que obviamente es importante y creo que todos vamos a tener que trabajar en esto cuando haya pasado la pandemia, es un tema, y los recreos a los que me refería, Rubén, por ejemplo, cuando hablamos de los recreos cerebrales, si quieren, en una próxima reunión podemos hacer como que les comparta algunos recreos cerebrales para las distintas edades, para que ustedes tengan presentes. Son de no más de 5 minutos, así que estoy segura que si ellos necesitan y si los chicos necesitan 5 minutos más, absolutamente se va a considerar eso también. Y lo podemos hacer en un ratito muy cortito también. Y a ellos también los motiva y los reconecta para volver a lo que estaban haciendo desde otro lugar, ¿no? Con otra energía también. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Eso Euge. les iba a preguntar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar este encuentro. Te agradecemos, Moni.
es esta sensación de que estamos todos en la misma situación, ¿no? Porque a mí hoy estoy acá sentada como con el rol de directivo de kinder, pero la realidad es que también como mamá de una adolescente y una preadolescente, es esto de estar remando constantemente, porque, y el saber, y el cuestionarnos si estamos haciendo las cosas bien, porque nos sacaron de foco, nos sacaron de eje, entonces, y será así, estará bien así, entonces, bueno, escucharte es esto de decir, bueno, creo que desde el rol de mamá, ¿no? Vuelvo a reiterar, me da la tranquilidad de, bueno, sí, 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 comunicarnos, sí, me cuentan de este juego, me cuentan de los videos, me cuentan, entonces, bueno, de estar ahí como un soporte y apoyo para las emociones, sobre todo. Acá tenemos a María Victoria. Dice, bueno, nos agradece el encuentro, que es importante bajar las exigencias y disfrutar que tenemos tiempo con nuestros hijos. Por supuesto que es muy valioso. Sí, por gracias. supuesto que hay veces que no lo podemos hacer porque estamos absolutamente sobrepasados y esto es natural, a todos nos pasa, pero recuérdenlo, aunque sea una vez al día, esta sensación de que no sé cuántas veces en la vida de nuestros hijos y en la vida escolar de nuestros hijos vamos a tener esta oportunidad de compartir tanto tiempo. Y sé que es difícil, no estoy diciendo que lo recordemos todo el tiempo, pero aunque sea una vez al día, recuerden que esto es algo que seguramente suceda una vez en la vida. Bueno, Soledad, agradece que nos estés guiando una vez más. Sí, creo que realmente es eso de buscar el momento del día en el que decís, bueno, y como planteaste, a mí me ha pasado en casa de decir, en el momento de la cena era antes, que hablábamos de las emociones, y ahora tenemos varios momentos durante el día, más allá de tener que preparar absolutamente todos los almuerzos y todas las cenas, Hermoso. que no sería lo más positivo, pero sí del momento que hacía muchísimos años que no tenía la posibilidad de tener tantos almuerzos seguidos con mis hijas, antes eran exclusivamente las cenas. Así que Sí, valorar ese tiempo y compartido. valorarlo y también crear los espacios para hablar de qué les está gustando a nuestros hijos de la pandemia, porque sabemos que hay muchísimas cosas que no nos hacen bien, ¿sí? O sea, lo mismo que les dije al principio para nosotros papás, aplica para los chicos. Preguntarles a ellos, bueno, ¿pero está pasando algo bueno? ¿Hay algo bueno que hayas aprendido? ¿Qué aprendiste en estos meses de tanto cambio? Y capaz, yo hice este ejercicio de hecho con mis hijas y mi hija más chiquita me dijo, aprendí justamente, volviendo a lo que Rubén también nos compartía de las pantallas, me dijo, aprendí que a mí me gusta ver a mis amigos de verdad, no me gusta verlos en la pantalla. Y antes era algo que estoy segura que ella nunca lo hubiera reflexionado porque es una fanática absoluta de las pantallas. Entonces también preguntarles a ellos, ¿y qué tipo, vieron esto que les decía, qué tipo de preguntas les hacemos? ¿Cuándo nos tomamos un ratito al día para decir, bueno, pero qué te gusta? ¿Hay algo que hayas aprendido? Y lo que no te gusta, también preguntarles, darles ese espacio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, tenemos muchos agradecimientos. Nosotros también estamos muy agradecidos, Moni. Muchas gracias una vez más por Gracias brindarnos a este todos por espacio. sumarse. Gracias a todos por sumarse y estén atentos porque siempre estamos compartiendo en trabajo en equipo con el cole, recomendaciones, tips, videos. Vamos a estar trabajando con los chicos de secundaria ahora uno a uno, con estrategias de mindfulness y de regulación emocional con ellos directamente para darles estos espacios también. Así que estén atentos porque verdaderamente es un trabajo importante que lleva adelante el cole y que es súper importante para todos los chicos. Así que y qué eso, positivo que invitarlos a ya eso. este sea nuestro tercer año, Nuestro porque tercer año de trabajo, que nos exacto, sí. haya tocado una pandemia con ya 2 años de este proyecto es Mm, bastante enriquecedor. sí, Nos ayuda en muchas estrategias y mucho para aportar en las clases también y en todos los buenísimo, niveles. genial, Bueno, genial. les agradecemos mucho. Muchas Bueno, gracias, gracias a Moni. Muchas todos, que gracias a estén todos muy los bien. presentes.
Les mando un abrazo virtual, pero real a todos. Gracias y nos vemos prontito. Que estén muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Nos Muchas vemos, gracias a gracias, todos. Moni. Cariños. Que tengan linda Chao. tarde, nos vemos. Chao, hasta luego, buen fin de. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, Ani, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Seguimos.